Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva charla del Grupo de Interés en Cirugía Vascular de la Fundación Cardioinfantil. El día de hoy vamos a iniciar con una charla denominada Descompresión quirúrgica del síndrome de opérculo torácico a cargo del doctor Diego Delgado, residente de cirugía general. Entonces, sin más preámbulo, doy la palabra al doctor Diego. Bueno, listo, Alejo. Me confirman si se escucha bien y si se está viendo bien la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces, para culminar el ciclo de revisión del síndrome de opérculo torácico, nos faltaba definir el manejo, específicamente la descompresión quirúrgica del síndrome como tal. Entonces, iniciamos con una definición muy corta de qué es el síndrome de opérculo torácico. Es un conjunto de signos y síntomas derivados de la compresión neural o vascular de las estructuras que pasan ya sea por el triángulo interescalénico o por dos sitios anatómicos también importantes y que hacen parte del síndrome del opérculo torácico. Algo de reseña histórica, la verdad es que la enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo, pero la descripción como tal no tiene más de 100 años. Las primeras descripciones acerca del manejo quirúrgico del síndrome de opérculo torácico, antes de que se denominara síndrome de opérculo torácico, vienen casi desde 1861, cuando se describen las primeras resecciones de costillas cervicales que estaban asociadas en un gran porcentaje a la manifestación de este síndrome. Hacia 1908, en la literatura médica, pues se describe la primera resección costal relacionada con el síndrome de opérculo torácico. Los primeros indicios acerca de qué era la enfermedad en 1921, pero es hasta el 56 cuando se describe realmente los signos y síntomas que constituyen el síndrome del opérculo torácico. Sin embargo, habían descripciones previas de manejos quirúrgicos como la escalenectomía o escalenectomía. Hacia 1927, las primeras resecciones de las costillas, tanto anterior como posterior, en el caso del doctor Clagett en 1961, y la descripción del doctor Ross hacia el 66 sobre la primera descripción de la resección de la primera costilla vía transaxilar hasta abordajes combinados de los diferentes tipos de incisiones y inclusive abordajes mínimamente invasivos un poco más recientes en la literatura actual. Con respecto a la anatomía, y es importante tener esto claro para entender después cómo se maneja o cómo es el abordaje quirúrgico del síndrome, hay que recordar que hay tres compartimentos importantes en los cuales se pueden ver afectados tanto el paquete vascular como el nervioso. El primero es el triángulo interescalénico, que está conformado por los dos vientres o por las dos porciones musculares del escaleno anterior y el escaleno medio, por donde van a transitar el plejo braquial y la arteria subclavia. El segundo es un espacio costoclavicular, cuyos límites va a tener la clavícula, la primera costilla y el músculo subclavio. Y un tercer espacio, que es un espacio del retropectoral menor, que corresponde a la inserción del pectoral menor sobre la apófisis glenoide de la escápula. Estos nuevamente son los reparos anatómicos importantes con respecto a los tres espacios y cuál es el contenido en el triángulo interescalénico, que era el que describíamos como el que se da entre los dos escalenos, el anterior y el medio, y la primera costilla. Va a pasar el plejo braquial y la arteria subclavia, pues principalmente un segundo espacio que es el costoclavicular que definíamos como el que estaba por debajo del músculo subclavio, que en esta imagen realmente no se ve. La primera costilla y el borde inferior de la clavícula y un surco subcoracotero o del pectoral menor, que está limitado pues por básicamente anterior, por la inserción del pectoral menor sobre la apófisis coracoide. La segunda y la cuarta costilla y por donde transitan tanto la arteria como la vena como el plejo braquial. Algo de epidemiología muy rápidamente. Pues el síndrome de opérculo torácico va a variar dependiendo obviamente del grado de severidad, entonces la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad realmente no es muy bien calculada. Lo que sí se sabe es que el pico de la edad varía entre los 20 y los 40 años. Aproximadamente el 90% de la población que sufre esta enfermedad va a estar en ese rango. Menos del 5% son menores de 20 años y menos del 10% son mayores de 40, 50 años. Entonces el pico de la enfermedad está en ese rango de edad.
El 70% de las personas que sufren este síndrome son mujeres y está altamente relacionado con la presencia de costillas cervicales. Lo que se estima es que cerca de 3 hasta 80 personas por cada 1000 habitantes va a sufrir esta enfermedad. Sin embargo, solamente el 8% va a presentar algún síntoma en algún momento de la vida y pues se va a hacer el diagnóstico en ese momento. Y de toda esa cantidad de población, solamente el 5% de estos pacientes van a terminar en un manejo quirúrgico como tal. Con respecto a las causas del síndrome de opérculo torácico, la literatura la divide en dos grandes causas, una relacionada con alteraciones en tejidos blandos que corresponde a la gran mayoría de las causas, hasta el 70%, y generalmente corresponde a anormalidades en los músculos escalénicos, ya sea por hipertrofia o por inserciones anómalas o por músculos escalénicos accesorios, la presencia de bandas hipertróficas o cicatriciales y la presencia de tumores de tejidos blandos principalmente. El otro 30% de las gran cantidad de causas que están relacionadas con el síndrome de opérculo torácico corresponden a alteraciones en el tejido óseo, específicamente apófisis transversas prominentes de C7, la presencia de costillas cervicales, anomalías en la primera costilla como fracturas y osificaciones excesivas o anómalas de las fracturas. Recordar que hasta el 70% de los pacientes que generan un síndrome de opérculo torácico tienen un antecedente muy claro de un trauma reciente o de una acción repetitiva, y esto es clave para poder hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes. Con respecto a los tipos de síndrome de opérculo torácico, y la verdad es que esto ya lo revisamos previamente, pero para recordar, el 95% de los casos generalmente corresponden al síndrome de opérculo torácico de tipo neurológico y están generadas principalmente pues, por un compromiso del plejo braquial específicamente o principalmente del tronco inferior. La arterial corresponde a la gran minoría de los casos, de 1 hasta 5% dependiendo de la literatura que se lea, y el venoso hasta en el 5% de los casos. Esa es una tabla que trata de resumir básicamente lo que hemos revisado en las charlas anteriores sobre la etiología, sobre los porcentajes inicialmente de incidencia que pues ya se recordaron, sobre la etiología, los factores predisponentes, los diferentes mecanismos fisiopatológicos y los síntomas de cada uno de los tipos del síndrome de opérculo torácico. Siento que no me voy a detener mucho en esto porque realmente está muy bien explicado en las charlas anteriores y nos vamos a centrar específicamente en el manejo quirúrgico. Algo muy corto del manejo no operativo del síndrome de opérculo torácico, como está enfocado en los 3 diferentes subtipos del síndrome del opérculo, dependiendo de cada subtipo, pues va a corresponder un manejo tanto no operativo como un manejo operativo quirúrgico. Dentro del manejo del síndrome de opérculo torácico neurogénico, de forma conservadora, la herramienta principal que uno tiene para manejar este tipo de pacientes es una fisioterapia o una terapia física guiada por un médico fisiatra, entrenamientos posturales, corrección de la ergonomía, terapias de calor local, bloqueos de puntos gatillo, ya sea con anestésicos locales, específicamente utilizan lidocaína al 1%, y recientemente la implementación de toxina botulínica que tiene resultados variables. Y en manejo quirúrgico vamos a darnos cuenta que existen múltiples opciones de manejo quirúrgico dependiendo o ajustadas a cada uno de los tipos y múltiples vías de acceso para hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas. La gran mayoría de los pacientes que presentan síntomas leves con respecto al síndrome de opérculo torácico neurogénico mejoran solamente con el manejo médico. Recordemos que en un mínimo porcentaje terminan estos pacientes en procedimientos quirúrgicos. Quería hacer énfasis dentro del manejo no operatorio de la toxina botulínica como una herramienta adicional antes de llegar al manejo quirúrgico en los pacientes en los que el manejo no operativo o no quirúrgico con fisioterapia y con fisiatría falla. Lo que se ha descrito es que se pueden utilizar aplicaciones guiadas por ecografías de hasta 100 unidades repartidas entre los músculos escalénicos, específicamente el anterior y el medio, con reportes en la literatura de efectividad de hasta un 90%. Sin embargo, uno se pone a revisar diferentes artículos o como estudios que han utilizado la toxina botulínica en doble ciego y triple ciego, y la verdad es que los resultados no son estadísticamente significativos para decir o para recomendar la toxina botulínica como una recomendación uno en el manejo de este tipo de pacientes, pero lo que se han dado cuenta es que al igual que las inyecciones o las infiltraciones con anestésicos locales, pueden ser útiles para evaluar la efectividad de los procedimientos quirúrgicos de forma previa al procedimiento. Es decir, que al tratar la hiperactividad
del músculo como tal, previo al procedimiento, liberan de forma no quirúrgica el espacio interescalénico y la respuesta a este tipo de tratamientos en estos pacientes sí se puede o sí se ha utilizado esta terapia como un predictivo de que esa terapia quirúrgica va a funcionar. Este era un estudio que, pues el de arriba a la izquierda, es un estudio, es un doble ciego controlado, donde utilizaban, repartían a los pacientes en mitades iguales, les infiltraron de 75 a 100 unidades en los escalenos anterior y medio, y lo que hicieron al final del estudio fue revisar mmm, qué tanta disminución en escala análoga del dolor había con respecto a la aplicación de la utilización de la toxina botulínica versus el placebo. Y se dieron cuenta que aunque sí hay una tendencia en algunos grupos en las primeras semanas o meses a disminuir el puntaje de la escala análoga del dolor en este tipo de pacientes, al final terminan dándose cuenta que ninguna de las P fueron estadísticamente significativas para decir que la terapia con toxina botulínica es lo suficientemente recomendada para este tipo de pacientes para solucionar el problema del dolor. Esto enfocado en origen neurogénico. Con respecto al síndrome de opérculo torácico venoso, también está escrito un manejo conservador, aunque es altamente discutido. Lo que ellos decían, o lo que reporta la literatura, es que el reposo, elevar la extremidad y la utilización de anticoagulación a largo plazo pueden llegar a tratar de cierta forma temporal el síndrome de opérculo torácico, pero las tasas de recurrencia y de síntomas residuales son muy altas, superan el 70%, y por eso el manejo conservador en este tipo de síndrome de opérculo torácico está reevaluado y debe ser algo que en su momento se debe pues, valorar, pero siempre pensando en que es algo transitorio y no es algo definitivo el manejo quirúrgico. Con respecto al manejo quirúrgico, existen diferentes estrategias y las vamos a desarrollar más adelante. Se puede optar por anticoagular al paciente de forma temporal. En los episodios agudos se puede optar por hacer una trombolisis transcatéter. Se puede hacer una resección costal o una escalenectomía combinada con estas dos terapias anteriores. Obviamente la liberación de bandas fibrosas sí se ve. La necesidad de hacer venoplastia, vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones de hacer una venoplastia, y la utilización de stents que están pues discutidos. Con respecto al manejo no operativo del síndrome de opérculo torácico, en el tipo arterial no existe un manejo médico efectivo para el síndrome debido a una causa arterial, debido a una compresión de la arteria subclavia. Recordemos que generalmente este tipo de pacientes eh, pues desarrollan la enfermedad o debutan con una enfermedad con una isquemia crítica de la extremidad. Entonces, el manejo médico efectivo en este tipo de síndrome de opérculo torácico no existe, no está recomendado en ningún lado, y el manejo quirúrgico debe ser urgente en este tipo de pacientes. Pero si existen entonces indicaciones de manejo no operativo, ¿cuándo debe uno operar a un paciente con un síndrome de opérculo torácico? Entonces, a pesar de que existen muchas recomendaciones sobre manejo quirúrgico y múltiples técnicas y múltiples opciones, la literatura, lo que yo encontré claro, fueron 3 indicaciones específicas para manejar estos pacientes. Eran síndromes de opérculo torácico arteriales, venosos, con la salvedad que ya hice previamente, los pacientes que generan síntomas incapacitantes con pérdida de la función de la extremidad, que hay un compromiso motor, hay un compromiso arterial que restringe la función normal de la extremidad, o los pacientes que sencillamente fallan en el manejo, en el tratamiento conservador. Ahí me gustaría hacer una pausa un segundo y preguntarle pues, al doctor Barrera si existe alguna otra indicación eh, absoluta de entrar, pues, de manejar de forma quirúrgica un síndrome de opérculo torácico de entrada. Pues. Sí, lo que pasa es lo difícil es resolver la compresión, pero la isquemia aguda se puede resolver de manera inmediata retirando Yo, Creo que no se le escucha bien, doctor, disculpe. sí, profe, no, pensé que era yo. tirando el trombo en manos inexpertas
que no tengan que Sí, pensé que era yo, pero es como la señal del doctor. Sí, doctor, no, se le escuchó súper cortado. Yo creo que sigamos y esperamos que el doctor tenga un poquito más de señal y ampliamos este ítem. Perfecto, doctor. Sí, entonces, bueno, sigamos. Con respecto al manejo quirúrgico, entonces ya entrando en tema como tal, eh, la literatura describe múltiples procedimientos que se pueden agrupar básicamente en tres grupos grandes de procedimientos. Uno relacionado con tejidos blandos, es hacer la neurolisis, es hacer la liberación de todo el paquete del plejo braquial como tal, hacer una liberación de escalenos, una escalenectomía o una escalenotomía, hacer una liberación de adherencias y de bandas cicatriciales o fibrosas que estén generando la compresión del paquete neurovascular. Eh, una, una liberación o una resección de tejidos óseos, que es básicamente hacer la resección de costillas cervicales cuando están presentes, o hacer la resección de las primeras costillas torácicas para tratar de liberar el componente, sobre todo el vascular y el nervioso, el arterial. Y un tercer grupo que serían las reconstrucciones vasculares que están específicamente redireccionadas a síndromes de opérculo torácico de tipo arterial y en algunos casos venosos. Todo esto se puede hacer por diferentes abordajes y lo que les contaba previamente en la reseña histórica es que a lo largo de la historia pues se han desarrollado múltiples técnicas y múltiples cirujanos han propuesto vías de abordaje para realizar este tipo de procedimientos. Hay cuatro grandes y una combinación de dos. Los cuatro grandes vías de acceso es una vía transaxilar, una supraclavicular, una infraclavicular y una posterior, con una vía paraclavicular que correspondería a un híbrido entre una vía supraclavicular y una infraclavicular. Hacer la resección de los escalenos Perdón, anterior y medio. ahora sí me escuchan, Diego. Sí, profe, ya se escucha mejor. Bueno, qué pena. No, es que para antes de que siga usted. Sí, efectivamente para la isquemia aguda aplica el manejo que Profe, se volvió a cortar. Entonces, seguimos y ya esperamos, pues, Doc, sus comentarios, porque es que se corta. Bueno, entonces, con respecto a la estrategia de hacer la resección de los escalenos anterior y medio para tratar de liberar el paquete vascular nervioso, el objetivo principal, sí, el objetivo principal de la técnica como tal es hacer resección de aproximadamente el 90% del músculo escaleno anterior y al menos la mitad de las fibras o de los haces musculares del escaleno medio, con la liberación de bandas fibrosas que generalmente son de origen congénito. Este procedimiento de solamente liberar el escaleno anterior y el medio se hacía previamente hace 60, 70 años. La verdad es que ya la estrategia quirúrgica de solamente entrar a cirugía a liberar los dos escalenos y no hacer resección costal no se utiliza de rutina porque tiene un porcentaje muy alto de hasta más del 60% de recurrencia en los síntomas. Entonces, generalmente se debe combinar con la resección de la primera costilla para obtener mejores resultados. Y lo que está escrito es que solamente la escalenectomía sin hacer resección costal puede ser una buena estrategia en pacientes que tienen síndrome de opérculo torácico de origen neurogénico con compromiso del tronco superior.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que también pasan otros nervios importantes como el torácico largo y el nervio frénico que en dado caso de que se lesionen pueden llegar a generar parálisis diafragmáticas o el síndrome de escápula LA. La descripción quirúrgica original pues hablaba de una incisión supraclavicular, una disección del músculo platisma para ingresar a la fascia cervical profunda del cuello, una resección de las cervical que tiene el esternocleidomastoideo para poder identificar los músculos escalenos. En esta imagen de la derecha de la pantalla ya tenemos rechazado hacia medial el escaleno con el escaleno, perdón, el esternocleidomastoideo con una resección de las clavicular, la identificación del escaleno anterior con el nervio frénico pasando de lateral a medial por la superficie anterior del escaleno anterior. En esta imagen no se ve la vena que debería ir anterior al escaleno y se ve entre el escaleno medio y el escaleno anterior saliendo la arteria subclavia y el plejo braquial. En esta imagen ya se ve también cómo hacen la resección del escaleno anterior, teniendo reparado siempre identificado el nervio frénico. En la tercera imagen ya encuentran disecado y hacia medial el esternocleidomastoideo, ya no existe el escaleno anterior casi en su totalidad, solamente se ve unas acá superior y hay una resección casi completa o al menos de la mitad del escaleno medio. Esta era la técnica original de la escalenectomía. Posteriormente, después de haber hecho la resección muscular de los dos escalenos, vuelve y se cierra la grasa preescalénica que estaba presente y se cierra la vía. Esto solamente es escalenectomía anterior, que recordemos lo que, pues lo que les decía, ya no se utiliza de rutina. Estas son otras imágenes para mostrarles específicamente cómo es la distribución anatómica en esta zona, en este tipo de abordaje, en un abordaje supraclavicular. Ya vamos a ver más adelante un video, pero nuevamente el escaleno anterior, ya habiendo soltado específicamente, ya no se ve el esternocleidomastoideo que estaría en esta zona, ya han resecado o liberado la grasa preescalénica que hay anterior a los escalenos y lo que se identifica es el escaleno anterior con el nervio frénico pasando, el paquete vascular dado por la arteria y el plejo braquial y el escaleno medio con el nervio torácico largo posterior al escaleno medio. Hacen la resección de la inserción costal del escaleno, hacen una resección de aproximadamente el 90% en esta imagen. En la siguiente imagen, en la C, ya encuentran resecado el músculo escaleno anterior, encuentran el escaleno medio, el paquete y el escaleno medio, perdón. Hacen resección del músculo escaleno medio siempre teniendo identificado el nervio torácico largo y el resultado final de la escalenectomía es la ausencia quirúrgica obviamente del escaleno anterior, del escaleno medio y la descompresión del paquete completo. Con respecto a la resección del primer arco costal, el objetivo de esta técnica quirúrgica es lograr la extracción casi del 90% de la primera costilla. La resección ideal debería venir desde la unión costocondral hasta la apófisis transversa de T1, que completaría casi el 100% de la costilla. Siempre es importante esa división del ligamento costoclavicular y del tendón subclavio, porque esos son los límites del segundo espacio anatómico. Y se debe utilizar esta estrategia de manera conjunta con la escalenectomía para lograr resultados mayores de resolución de síntomas mayores a un 80-85%. También se puede combinar con las disecciones del pectoral menor, del tendón de la inserción del pectoral menor y también con la división de las digitaciones del serrato mayor. Sin embargo, esto va a depender de lo que uno encuentre de manera intraoperatoria y del sitio de obstrucción que uno crea que está generando el síndrome de opérculo torácico. Básicamente estamos en el mismo procedimiento. En esta imagen ya han retirado el escaleno anterior, ya han retirado el escaleno medio y lo que se encuentra es el borde de la primera costilla, que sería el límite inferior del triángulo interescalénico. Hay que hacer una división Roma en la imagen B, como se ve en la imagen B, de los músculos intercostales para liberar la primera costilla y con con un instrumento especial hacer la resección del borde lateral de la primera costilla y después del borde medial de la primera costilla para extraer el primer arco costal, siempre identificando claramente las estructuras vasculares y nerviosas para tratar de evitar alguna lesión.
Entonces, empezaron a describir qué tipos de abordaje podían existir para hacer este tipo de procedimientos y lo que dijeron o lo que describieron fueron múltiples técnicas, una vía supraclavicular descrita por el doctor Riley y Stoney en 1980, que permite hacer no solamente una escalenectomía, sino una liberación del paquete neurovascular, hacer una resección adecuada de las costillas cervicales cuando están presentes y hacer una resección del primer arco costal cuando creemos que es la causa de la obstrucción o el cierre de la salida del opérculo torácico. Es útil para todo este tipo de procedimientos, pero hay que tener siempre claro que puede llegar a tener limitaciones no solamente en la longitud de resección del arco costal como tal, sino en las reconstrucciones pues, vasculares, específicamente las arteriales. Este es un abordaje supraclavicular. La imagen de la A tenemos ya disecado platisma, tienen rechazado el esternocleidomastoideo. En la imagen B vemos el nervio frénico que se los muestro con el cursor. Ve uno el músculo escaleno anterior que está reparado por un tren de Penrose y atrás se alcanza a ver lo que sería el paquete, el plejo braquial. En la imagen C ya no vemos el músculo, ya hicieron una resección del escaleno anterior y ya se ve liberado, pues se ve el nervio frénico y el plejo braquial pasando por detrás. Y la imagen D corresponde a una neurolisis, que es básicamente disecar todos los componentes e individualizar los componentes del plejo braquial para tratar de liberar bandas fibróticas que estén presentes y garantizar el éxito del tratamiento quirúrgico. Por la vía infraclavicular también es útil hacer el abordaje de los pacientes con síndrome de opérculo torácico de origen neurogénico, también el vascular se puede abordar se puede combinar con un abordaje supraclavicular para realizar un abordaje paraclavicular que ya les puedo mostrar más adelante. Sirve para hacer escalenectomías y sirve también para hacer resecciones costales, sin embargo está limitada también la longitud de la resección costal por el tipo de incisión que se hace. Esta es una imagen, este es un video de un procedimiento un procedimiento por un cirujano vascular y un cirujano de tórax, de un abordaje y una descompresión vía infraclavicular. La técnica inicial, lo que ellos describían inicialmente era una demarcación del recorrido de la clavícula. Hacen una incisión 2 centímetros por debajo del reborde inferior de la clavícula, una disección por planos. Hacen una disección por planos, se van subplasmales hasta ese momento. Hacen una liberación de la grasa prescalénica que está presente, que era la imagen que les mostraba al principio en gráficos, para lograr llegar al plano del escaleno anterior. Esa es la grasa prescalénica. Están haciendo la resección de la grasa prescalénica hasta ese momento. Todavía no hemos visto o no hemos identificado ninguno de los músculos que estamos haciendo mención ni el reborde costal todavía. Hacen una disección Roma con un free, tratando de buscar el reborde costal inicialmente para poder buscar la inserción del escaleno, específicamente del escaleno anterior que llega al primer reborde costal, y acá están haciendo la escalenectomía. Están haciendo la desinserción del escaleno anterior en la primera costilla. Tienen siempre, obviamente bajo visión directa, las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas hasta ese momento, pues digamos que están pasando por detrás del escaleno y pues hay que tenerlas siempre en mente, pero no se identifican hasta ese momento. Hicieron la liberación del escaleno, hicieron la resección del borde medial de la costilla.
y ahora van a proceder a hacer la liberación del resto de tejidos blandos de la costilla, de los bordes inferiores y la resección hacia lateral del primer arco costal. Lo que les explicaba, esta técnica es útil específicamente en el manejo de abordajes para reparos vasculares, pero tiene limitantes a la hora de hacer la extensión de la resección costal, principalmente, que es lo que está descrito para este tipo de, de abordaje quirúrgico. Esta es otra gráfica también, otro video que encontré donde pues, inicialmente tratan de abordar cuál es la posible causa del síndrome de opérculo torácico en este paciente, que sería una compresión a nivel del espacio interescalénico. Unos reparos iniciales para proceder al procedimiento quirúrgico. Acá están haciendo una incisión supraclavicular, pero van a ver que después van a combinar la incisión con el procedimiento con una incisión infraclavicular. Hacen la disección del platisma, hacen el rechazo del esternocleido mastoideo. No es necesario insertarlo de la inserción del vientre clavicular. La disección de la grasa preescalénica, que siempre va a estar presente, obviamente acá se ve mucho más bonito porque es un gráfico. La identificación de las estructuras vasculares, la vena subclavia pasando por delante del escaleno anterior, el escaleno anterior insertándose en el primer arco costal, el paquete neurovascular dado por el plejo braquial y por la arteria, y el escaleno medio. Hacen la resección de la inserción del escaleno anterior sobre el primer arco costal, la resección del escaleno medio, y van a hacer la resección costal tal y como lo veíamos en el video anterior, solamente que por una vía supraclavicular. Y en este video específicamente combinan con una incisión infraclavicular para desinsertar el músculo subclavio y el tendón o el ligamento costoclavicular. Permitiéndoles hacer una extensión un poco más más extensa, valga la redundancia, del primer arco costal. Eso con respecto a la vía infra y supraclavicular. La vía transaxilar descrita por el doctor Rosa hacia 1966 corresponde pues una variante obviamente de las resecciones previamente descritas, permite hacer una escalenectomía tal y como lo veíamos anteriormente, permite hacer también una tenotomía del pectoral menor cuando la obstrucción o cuando la causa del síndrome de opérculo torácico está relacionada con la inserción del pectoral menor sobre la escápula, la resección adecuada del primer arco costal, la liberación de bandas fibrosas y la neurolisis del plejo braquial. Sin embargo, tiene unas limitaciones y es que técnicamente es más desafiante, requiere una curva de aprendizaje mucho mayor y la exposición puede ser más limitada en relación con el sitio de la inserción. La técnica quirúrgica básicamente es un paciente que está en decúbito lateral del lado contralateral a la extremidad o al lado afectado. Se hace una incisión de más o menos unos 6-7 centímetros sobre el borde inferior de la axila, sobre el límite inferior de las vellosidades de la axila. Se hace una disección por planos y en un gráfico, después de hacer una disección roma del tejido blando, lo que se encuentra uno es el borde inferior de la primera costilla, la inserción del escaleno anterior, la inserción del escaleno medio y las estructuras vasculares y nerviosas pasando, digamos que con la misma relación, pero con una vista de pronto lateral y diferente a la que vimos previamente. En esta gráfica hacen la desinserción del escaleno anterior sobre la inserción de la costilla, de la primera costilla, hacen una desinserción del escaleno medio, liberando el paquete completo. Posterior a haber hecho la desinserción del escaleno anterior y del escaleno medio, hacen la liberación del arco costal, del primer arco costal, liberando los músculos intercostales, tal cual y se veía en la imagen anterior, solamente que por una vía diferente. Y nuevamente hacen la resección costal, combinando la escalenectomía con la resección costal. Esta es la imagen de la izquierda, es una imagen que muestra la desinserción medial de la primera costilla y la imagen final, que sería la figura 9, la de la derecha de la pantalla, corresponde a la imagen final
después de haber desinsertado tanto los músculos escalénicos como la primera costilla. Este es otro video donde tratan de mostrar el paso a paso. Se hace la incisión axilar 7-8 centímetros por debajo pues de la línea de las, pues de la vellosidad axilar, pues. La disección por plano es una disección Roma hasta llegar al espacio de interés. Identificación digital de la primera costilla y la disección Roma del espacio para poder llegar tanto a los músculos escalénicos como a la primera costilla para hacer la escalenectomía y la desinserción de la primera costilla. Como se ve técnicamente es mucho más desafiante, el espacio es mucho más pequeño, pero permite valorar estructuras vasculares, en ese caso como la vena subclavia, tanto una vena normal como una vena con un trombo al final. Hacen la misma maniobra de liberar de forma Roma con un free las inserciones de los músculos intercostales de la primera costilla, tal cual lo veíamos en las técnicas previas y en los videos previos, solamente con un abordaje lateral, pues transaxilar. Identifican el vientre anterior el escaleno anterior, llegando a la primera costilla y hacen la desinserción del escaleno anterior en un espacio mucho más reducido, y por eso es que una de las limitantes o de las dificultades de esta técnica es que es un poco más desafiante. Ya hicieron la desinserción del escaleno anterior, hicieron la liberación desde el paquete neurovascular, están completando la desinserción de los músculos interescalénicos de la primera costilla y de los músculos intercostales. Están haciendo ya la disección, la liberación o la resección medial ya la hicieron y están haciendo ahora la lateral del arco costal para completar la resección del primer arco o de la primera costilla. Culminan el procedimiento con la extracción de la primera costilla y, y bueno, con eso finaliza pues el procedimiento. Lo que buscan ellos tratar de mostrar en esta imagen del final, tratando de explicar un poco más el procedimiento que hicieron, es que se pueden abordar y se pueden ver las diferentes estructuras, a pesar de que se trata de un espacio más reducido. Sin embargo, pues nuevamente requiere pues, de una técnica un poco más desafiante y de una experiencia mayor. Nuevamente el mismo posicionamiento del paciente de cúbito lateral del lado contralateral al lado afectado. La incisión axilar 6-7 centímetros. Una disección Roma y con el electrocauterio del espacio hasta llegar al espacio de interés, hasta visualizar la primera costilla, la inserción de los músculos escalénicos y el componente del básculo nervioso. Están identificando las estructuras vasculares en ese momento y las estructuras nerviosas, como se muestra en la imagen, el plejo, tanto la arteria como la vena, pero nuevamente requieren de experticia. Están haciendo la desinserción del músculo escaleno sobre la primera costilla y liberando los músculos interescalénicos para poder hacer la resección costal. Haciendo la disección del ligamento costoclavicular y el ligamento y el músculo subclavio también.
Hacen la desinserción costal tanto medial como lateral. Y finalizan con la resección costal, una resección costal en este caso mucho más amplia que la que habíamos visto en el video previo. Con respecto a la vía posterior, descrita por Claquette en 1962, realmente no encontré mucho en la literatura sobre esta vía de abordaje. Lo que está escrito es que es útil en recidivas después de que el tratamiento en los abordajes previos ha fallado, pero obviamente requiere una disección mucho mayor porque tiene que entrarse, o la vía de abordaje es a través del dorso, entonces requiere una disección mucho más extensa, aumenta las tasas de dolor posoperatorio y aumenta la posibilidad de lesiones tanto vasculares como nerviosas y por lo tanto no se usa. No se usa en primera línea. Listo. Se han descrito después, posteriormente en los últimos par de décadas, las resecciones con el mismo principio, es decir, la resección del músculo escaleno y la resección del primer costal, pero asistidas por toracoscopia o asistidas incluso por robot. Estas son las incisiones vía toracoscopia. Nuevamente, el paciente en decúbito lateral, del lado contralateral al lado afectado. Esta es una vía ya por toracoscopia de la reja costal. Lo que uno puede llegar acá a identificar es el reborde de la primera costilla, el reborde de la segunda costilla, la cava superior, disculpen, la superior. Están haciendo la desinserción de los músculos intercostales del borde inferior de la primera costilla, tal cual lo veíamos por una vía anterior. Esto sería básicamente una vía posterior dentro del tórax vía toracoscopia. Están liberando ambos bordes, tanto el borde inferior, en este momento el borde superior de la primera costilla, haciendo la liberación de la escalenectomía y haciendo la liberación de los músculos intercostales, del músculo subclavio y el tendón. Hacen la marcación donde van a hacer la resección costal. Y culminan con la disección lateral del borde medial, discúlpeme, de la primera costilla. Tal cual el mismo procedimiento, pero una vía mínimamente invasiva por toracoscopia. Hacen la hiperinsuflación del pulmón que estaba aislado, la radiografía final posoperatoria inicial con el tubo de tórax y la radiografía final con ausencia de la primera costilla, tras la resección. Se ha descrito también el abordaje asistido por robot, específicamente son reportes de casos aislados en donde se hacen las resecciones vía Da Vinci. El principio quirúrgico es exactamente el mismo, la única variante es que la resección se hace asistida por robot, pues con cortes más precisos realmente, pero sin repercusión ni en el desenlace final en los estudios que hasta ahora han salido, ni en las complicaciones postoperatorias. Mm, Bueno, no se mostró, lo siento, qué pena. Bueno, estos son los diferentes tipos de abordaje y lo que se puede hacer en el manejo quirúrgico de los síndromes de opérculo torácico, específicamente de origen neurogénico, pero el problema la cosa se complica cuando implica una estructura vascular. Con respecto a la vena, el tratamiento quirúrgico del síndrome de opérculo torácico secundario o venoso se divide en si hay trombosis de la vena como tal o si no hay trombosis. Si no hay trombosis y lo que se presenta es una obstrucción intermitente de la vena,
lo que se conoce como un síndrome de McCleary, lo que está recomendado es hacer una resección transaxilar de la primera costilla y una escalenectomía en el mismo tiempo quirúrgico, tal cual lo veíamos de forma previa, no hay cambios. Pero si hay una trombosis de la vena subclavia, que se conoce como el síndrome de Payet, sí cambia el manejo. Lo que está indicado es, si es una trombosis aguda, menor a 6 semanas, con resultados mejores si se presenta dentro de las 2 primeras semanas, lo que está indicado es hacer una trombolisis inicialmente transcatéter y heparinizar al paciente con una infusión de heparina sódica y en ese mismo tiempo quirúrgico o en esa misma hospitalización definir el manejo quirúrgico con una resección transaxilar de la primera costilla, evaluar la posibilidad de hacer una venografía y si hay una estenosis posterior de la vena de más del 50%, hacer una venoplastia si se necesita. Si es una trombosis crónica mayor a 6 semanas, está escrita también la trombolisis, sin embargo, no es tan efectiva y no está recomendada. Lo que sí está recomendado es empezar a heparinizar el paciente, a colocar una infusión de heparina mediada por tiempos de coagulación, por PTTs, y luego llevar al paciente una anticoagulación prolongada entre 3 a 6 semanas con warfarina para posteriormente, de forma ambulatoria y programada, resolver la causa primaria de la obstrucción o del síndrome como tal. Entonces, lo que ponen es, después de completar los 6 meses con anticoagulación, llevar al paciente una resección transaxilar de la primera costilla y una escalenectomía nuevamente. Entonces, ¿qué dicen ellos? El tratamiento del síndrome de opérculo venoso torácico debe estar guiado por 3 pasos. El primero debe ser disolver el coágulo y ahí nos vamos nuevamente a si era agudo, si era crónico. Se puede hacer la trombolisis transcatéter o se puede llevar al paciente a la anticoagulación prolongada hasta 6 meses para después llevar a un procedimiento quirúrgico. La tasa de éxito solamente de la anticoagulación y la trombolisis es bastante alta, sin embargo, si no se resuelve la causa mecánica por la cual se está generando el síndrome de opérculo torácico, pues las causas de recidiva o los casos de recidiva van a ser muy altos. El segundo paso es tratar el factor extrínseco, creo que estábamos hablando, posterior a hacer la trombolisis o posterior de completar el paciente la anticoagulación plena, se debe definir si el paciente debe ser llevado o no a procedimiento quirúrgico y en qué tiempo quirúrgico se debe llevar. La recomendación siempre va a ser abordar al paciente de manera quirúrgica, hacer la resección del primer arco costal vía transaxilar como primera opción, o supra o infraclavicular o combinada, hacer una venolisis que consiste básicamente en liberar la vena de todas las adherencias que tenga y evaluar la posibilidad de hacer una venografía intraoperatorio para saber en un tercer paso si hay una estenosis o no. La recomendación es que después de la venografía intraoperatoria o después de usted identificar que hay una estenosis mayor del 50% después del tratamiento inicial con la anticoagulación, la recomendación es hacer una reconstrucción de la vena, ya sea con un autoinjerto de vena safena o con una prótesis, si es mayor del 50%. Si es menor del 50%, usted podría optar por no hacerle nada en ese momento a la vena y llevar al paciente a otro tiempo de anticoagulación de 3 a 6 meses con un control en 3 meses para definir si requiere o no una reconstrucción venosa. Este es un algoritmo de manejo en donde el síndrome de opérculo torácico se diagnostica por un dúplex previo quirúrgico o un venograma. Si hay una obstrucción intermitente, la recomendación es llevar al paciente a tiempo quirúrgico de entrada, pero si hay una trombosis aguda menor a 6 meses, la recomendación es hacer una descompresión temprana, o sea, una trombolisis y evaluar un tiempo corto de anticoagulación para después llevar al paciente a procedimiento quirúrgico. Si hay una estenosis, también la recomendación es llevar al paciente a un manejo quirúrgico de estenosis mayores al 50% después de haberlo sometido a un tiempo de anticoagulación prudente. Y si hay una oclusión de la vena, pues igual, llevarlo a trombolisis y después identificar el tiempo para poderlo llevar a procedimiento quirúrgico y resolver la causa mecánica que generó el síndrome. Con respecto al manejo quirúrgico del síndrome arterial de opérculo torácico, la intervención quirúrgica básicamente es de urgencia y era lo que les explicaba al principio, son pacientes que pueden debutar con isquemia de extremidad y el manejo médico o contemplativo pues no está descrito. La recomendación es hacer un abordaje o transaxilar o supraclavicular que le permita a usted identificar en todo el recorrido de la arteria subclavia para evaluar la necesidad de hacer reconstrucciones porque son pacientes que generalmente presentan pseudoneurismas asociados al síndrome como tal o trombos interarteriales. La recomendación es hacer la resección de la costilla cervical si está presente, del primer arco costal y obviamente hacer la liberación de las bandas fibróticas con escalenectomía
y evaluar la necesidad de reconstrucciones vasculares con injertos, con autoinjertos o con prótesis, dependiendo de la característica que uno encuentre de forma intraoperatoria. Son pacientes que generalmente les va muy bien, la efectividad de este manejo quirúrgico supera el 90%, y otra de las alternativas menos probadas o menos descritas, pues está el manejo endovascular, pero lo que está escrito es que los stents en estas localizaciones tienden a fracturarse, a desplazarse o a taparse. Entonces, digamos que todavía no hay evidencia uno A del manejo endovascular en este tipo de pacientes. Doctor Delgado, así me escucha. Señor. Para Sí, profe. aclarar que no me escucharon al principio, que me hizo Sí, usted la señor. pregunta. En este momento es importante que estos pacientes, ya escuchamos la parte venosa y ahora en la parte arterial, pues debutan como una isquemia crítica de la extremidad. Y estos pacientes deben ser manejados como tal. Obviamente, si no se sospecha que la causa de la oclusión arterial es un síndrome compresivo, pues va a quedar sin el diagnóstico, pero el manejo agudo inicial en las primeras horas, evitar la pérdida de la mano, el daño neurológico irreversible por una isquemia por trombosis, es la anticoagulación inicial y la tromboembolectomía y el retiro del coágulo y liberar la luz de la arteria. Eso no se le puede negar a nadie y el tiempo cuenta muchísimo. Ya el abordaje definitivo de la causa puede que eso resuelva temporalmente la isquemia, se retiren los coágulos y el paciente vuelva a hacer la reestenosis. Pero eso ya en ese momento tiene que estar derivado el paciente a un centro donde le puedan hacer el procedimiento. Ese es mi llamado de atención porque un catéter de Fogarty y la heparina y anticoagulación pues está a la mano de cualquier hospital y a la mano de cualquier cirujano. O sea, la isquemia crítica de la extremidad es grave porque la extremidad superior hace isquemia de Bolman y el paciente queda con retracción de la mano, con limitaciones físicas severas por daño neurológico isquémico. Entonces, si ya tiene un síndrome compresivo que ya va a poner al paciente en aprietos por un síndrome doloroso, si hace una isquemia aguda y una oclusión aguda, pues el tiempo juega y el tiempo son las primeras 3 horas a 6 horas donde debe ser resuelta la isquemia. Va a ser muy difícil que lo reciba a un centro que tenga la experiencia para resolver un opérculo torácico. Entonces, aquí quería llamar la atención a su pregunta y ahora que usted vuelve a tocar el tema, me parecía importante hacer esta aclaración. Y enseguida, obviamente, la resolución final es quirúrgica para resolver la causa, que es la oclusión. Usted lo mencionó muy bien, estos pacientes hacen dilataciones pre y postestenóticas, usted lo menciona como pseudoaneurismas y son dilataciones críticas que forman trombos en su interior. Puede que eso haga que una embolectomía resuelva parcialmente. Y la anticoagulación, que obviamente está a la mano de todos los médicos sin tener ninguna especialidad, esos pacientes deben ser anticoagulados apenas se detecta isquemia de la mano. Las lesiones venosas pueden esperar un poco más y la lesión neurológica que está asociada, como se ve el compartimento entre el escaleno anterior y medio, ahí está el nervio y está la arteria. Entonces, muy probablemente las dos estructuras están comprometidas dependiendo del grado de compresión que sucede. Continúe y ese era un punto que quería aclarar y les pido excusas con mi comunicación anterior. Listo, no, doctor, muchas gracias. Sí, la verdad no tenía eso escrito, entonces podría ser la verdad muy parecido al venoso, solamente con algo más o con mucha más urgencia que el venoso. Es correcto. Listo. Ellos básicamente dividían también el abordaje del síndrome de opérculo torácico en 3 pasos claves. Primero, eliminarla, pues esto era previo al comentario del doctor, pues eliminar obviamente la causa que tiene, pues por intentarlo como primero la anticoagulación, evaluar un procedimiento de una tromboembolectomía con una hepatización del paciente y posterior a la resolución del cuadro agudo, pero en la misma estancia hospitalaria, definir el reparo de la causa que está generando la compresión arterial, ya sea la primera costilla o una costilla cervical o músculo hipertrofiado. Lo que ellos recomendaban para hacer este abordaje era una incisión supraclavicular más que la transaxilar, porque le permite a uno identificar el trayecto de la arteria de una forma más clara y más extensa. En dado caso de que se pueda y pues que requiere una resección de un segmento arterial, la primera recomendación es una anastomosis terminal, siempre y cuando las condiciones estén dadas para poder hacerla. O sea, tiene que ser unos bordes adecuadamente definidos, una anastomosis sin tensión,
O sea, tiene que darse todas las características necesarias para que haya una anastomosis terminal y si no se pueden utilizar injertos autólogos o injertos protésicos. Estos pacientes siempre deben posteriormente al manejo quirúrgico salir con anticoagulación y estar antiagregados. Entonces, después de haber revisado cuáles son las diferentes técnicas y cuáles pueden ser las diferentes posibilidades y abordajes quirúrgicos, empecé a buscar a ver si había algún artículo que tratara de definir qué tipo de abordaje era mejor o qué tipo de abordaje se relacionaba con menores complicaciones intraoperatorias o posoperatorias. Este era un metaanálisis de los desenlaces de diferentes tipos de abordaje en síndrome torácico de opérculo torácico de origen neurogénico, una revisión sistemática y un abordaje o una revisión bayesiana tratando de buscar en qué porcentaje los pacientes podrían o qué porcentaje o qué tasa de éxito podría tener cada tipo de técnica quirúrgica. Realmente lo que encontraron con respecto a la resección transaxilar, no ser ni transaxilar ni supraclavicular con resección costal, ni escalenectomía dejando la primera costilla, alguno tuvo alguna diferencia estadísticamente significativa. Las tasas de complicaciones sí fueron un poco mayores para las resecciones transaxilares, específicamente de hemotórax y equilotórax. Con respecto a las infecciones de sitio operatorio, también fueron un poco más comunes las transaxilares y hematomas, pero digamos que en términos generales no hubo ninguna estadísticamente pues significativa de un abordaje sobre otro para tratar de definir cuál era mejor. Y sobre las tasas de éxito, en la revisión sistemática que ellos hicieron, le calculan un porcentaje de tasas de éxito que varía entre un 65% a un 85%, en los porcentajes más altos, 87%, para la resección transaxilar, para la resección supraclavicular con resección costal también muy similares, hasta 88% de efectividad, y para las resecciones para la incisión supraclavicular con escalenectomía, pero sin resección costal, también hablaban de unas tasas que no podría llegar a decir, o podrían ser llamativas de pronto en porcentajes mayores, pero hay que recordar que este era de tipo neurogénico inicialmente y pues ninguno tuvo alguna diferencia estadísticamente significativa mayor. Básicamente los resultados son los que ya les contaba, la tasa de alivio de síntomas y éxito terapéutico varía entre un 0.76, o sea, un 76%, con un intervalo de confianza hasta 85% para la resección costal y para la resección supraclavicular ya son 72, pero sin ninguna diferencia estadísticamente significativa. Esta es otra gráfica tomada del mismo artículo con una revisión previa de aproximadamente 692 pacientes y con un seguimiento mucho más largo, hasta 15 años, donde trataban de buscar cuáles eran los resultados a largo plazo en tasas de éxito de los pacientes que eran llevados a procedimientos quirúrgicos relacionados con síndrome de opérculo torácico de origen neurogénico. Y como muestra la figura, realmente las tasas de porcentaje son muy similares. Lo que sí se puede ver es que los primeros años la tasa de éxito es mayor, pero los pacientes tienden a presentar recidiva de síntomas con el transcurrir del tiempo, pero sin diferencia entre ninguna de las técnicas como tal. Obviamente ninguno de estos procedimientos es inocuo, todo procedimiento quirúrgico tiene complicaciones. Las principales complicaciones asociadas a este tipo de procedimientos en este caso son infecciones del sitio operatorio, la presencia de neumotórax cuando hay ingreso a la cavidad pleural o violación de la pleura. Sin embargo, un porcentaje muy pequeño requieren toracostomía cerrada. Pueden haber neumotórax muy pequeños que se pueden evacuar de forma intraoperatoria con ayuda del anestesiólogo, con ayuda de un buen reclutamiento y con una sonda de drenaje, y hacer seguimiento de neumotórax que sean pequeños, menores al 30%, que no sean que no repercutan hemodinámicamente, la presencia de maceromas, el dolor crónico, que es muy importante. Muchas veces estos pacientes generan síndromes de dolor crónicos o causalgias, que era otra cosa que discutíamos con el doctor también en consulta, y muchas veces el procedimiento quirúrgico como tal no es suficiente para aliviar estos síntomas y hay que ayudarse tanto del médico de dolor como muchas veces manejos quirúrgicos adicionales como simpatectomías para tratar de aliviar este síntoma pues, que es cardinal y por el cual los pacientes pueden llegar a consultar. También están descritas las lesiones de dejo braquial hasta en un 9% y la parálisis diafragmática por lesión del nervio frénico en menos del 10% de los casos.
Con respecto a la recurrencia, pues puede haber formaciones de tejido cicatricial posterior a los procedimientos, pueden formarse adherencias igual que se forman dentro del abdomen, puede haber una reconexión de músculos escalénicos y por eso la recomendación es hacer resecciones parciales de los músculos y no solamente hacer la desinserción. Obviamente esto está limitado a la vía de abordaje, a lo que se pueda visualizar intraoperatorio, pero la recomendación es hacer la resección para tratar de evitar esta recurrencia. Estos pacientes deben salir con terapia física desde la primera semana después del posoperatorio. Es importantísimo para tratar de evitar que haya esta recurrencia. Y cuando se presenta fallo, obviamente, en el tratamiento, pues considerar no solamente la intervención quirúrgica, sino el manejo multidisciplinario. Lo que hemos visto en las diapositivas previas, más o menos una tasa de éxito calculado después de un abordaje quirúrgico de un 75% a los 2 años, independientemente del tipo de abordaje. Los síntomas recurrentes tienden a ser aproximadamente de un 15% a los 2 años. Sin embargo, hasta el 50% de estas recurrencias ocurren de manera temprana y es mucho más frecuente que se den las recurrencias en el síndrome de origen neurogénico porque ya hay una lesión, digamos que del el plejo braquial, que uno puede solucionar la causa por la cual se dañó, pero el daño ya está hecho. Entonces, este tipo de pacientes son los que más tienden a recibir. Siempre se debe informar al paciente sobre el riesgo de recurrencia y eso es algo clave en la relación médico-paciente porque pueden llegar a recurrir y pueden llegar a su consulta después del manejo quirúrgico pensando que o el procedimiento se hizo mal o no se hizo lo que tenía que hacer, pero hay que explicarles muy bien a estos pacientes esa posibilidad y ellos decidirían como último recurso hacer nuevamente un procedimiento quirúrgico en donde se libere completamente el plejo braquial y hacer una envoltura con un flap de músculo dorsal ancho tratando de proteger el plejo braquial. Y ya, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. No, doctor Delgado, yo quiero felicitarlo. Realmente esto hizo una revisión muy completa, de verdad que muy bien hecha. A su nivel académico está excelente. Eso me parece muy importante porque espero que haya bastantes preguntas y si no hay preguntas, pues hay dudas y seguramente teniendo esto en YouTube, quienes asistieron hoy podrán volver a revisar algunos aspectos. Me parece que de todas maneras para un nivel de estudiante pueden haber cosas muy confusas, pero me parece que los principios quedaron muy claros, usted los destacó como debe ser. Yo, aparte de lo que agregué a la parte arterial, quiero destacar que usted, por ejemplo, en la parte venosa, no ni siquiera mencionó los stent, manejo endovascular con stent, una cosa que vemos repetitivamente de una manera loca, como colocan stent en territorios venosos donde no hay ninguna indicación, justificación ni fisiopatología para hacerlo. Y queda mencionado marginalmente el tratamiento endovascular de los componentes arteriales que tienen flujo alto. Entonces, eso es importantísimo porque vamos a encontrar intervencionistas que no conocen la patología, que no conocen el manejo y quieren hacer intervenciones simples de manera endovascular. Entonces, esta es una patología que no tiene intervenciones simples, quedó clarísimo. Lo que podemos hacer es complicar más el paciente y quedó claro que sobre la vena y sobre la arteria siempre embolectomía, anticoagulación, más anticoagulación, embolectomía y la corrección de la causa. Entonces se quedan trabajando sobre la luz arterial, sobre la luz venosa y se les olvida que esa es la consecuencia y no la causa. Y podemos tener estragos, como lo hemos visto en las consultas, de manera repetitiva. Entonces, eso es muy importante para todos los niveles de educación que estamos compartiendo este espacio. Entonces, es muy importante no olvidar la anticoagulación. ¿Con qué? Con heparina sódica. Si el paciente va a ser intervenido, es la forma más segura de hacerlo. La heparina sódica tiene antídoto del 100%, se puede suspender 1 hora antes de un procedimiento si es urgente. Entonces, yo creo que esa nobleza simple debemos mantenerla y es uno de nuestros criterios más importantes en nuestro grupo. Lo siguiente, pues cuando ya vamos a resolver el componente obstructivo, pues la técnica
como todo lo que hacemos en cirugía, uno hace la mejor técnica que aprendió, con la que mejor le va y con los resultados que aprendió a tener buenos. En nuestra experiencia personal, lo mejor para hacer resección de la costilla es la vía transaxilar. Vamos a ver que tenemos una alta frecuencia en sexo femenino, la incisión es estética, claro que necesita entrenamiento, no es una cosa del otro mundo, simplemente hay que tener el instrumental adecuado para hacer este abordaje. No es una cosa sofisticada, pero hay que tenerlo en la mesa de cirugía. Lo vamos a ver. Ojalá el doctor Delgado pueda ver a alguno de los pacientes que tenemos pendientes de intervenir. Y es muy importante eso. Segundo, usted lo mencionó, la vía anterior. La vía anterior cuando tenemos que hacer interposición de injertos y resolver un problema arterial, pues obviamente lo que vamos a hacer por la vía axilar es solamente resecar la costilla. Entonces la vía anterior la usamos para poder hacer injertos, para poder hacer reemplazos arteriales o venosos. Y el abordaje combinado a veces es necesario, supra e infraclavicular, pero es para poder hacer la reconstrucción arterial o venosa. La única forma de poder alcanzar el cabo proximal y el cabo distal para irnos a zona sana del sitio donde está la estenosis o la zona de compresión. Entonces, ese abordaje anterior. Abordaje posterior, creo que hace unos 30 años vino el que promulgó la técnica de atrás posterior y hizo varios pacientes que fueron realmente dolores de cabeza para cada uno de los grupos que en Colombia lo ofrecieron, pero realmente técnica posterior no se hace. Nosotros hacemos toracoscopia cuando tenemos que hacer simpatectomía, como lo mencionó el doctor Delgado, para el manejo de la causalgia. Hacemos toracoscopia y simpatectomía en el mismo tiempo, entrando con cirugía de tórax, cuando hay que hacer manejo de causalgia y síndrome doloroso crónico. Y es una buena manera. La resección de la primera costilla por vía toracoscópica pues necesita una curva muy grande de entrenamiento y creo que costo, efectividad y experiencia a la vía transaxilar no se justifica. Una de las cosas de la vía transaxilar es que se puede lesionar al retirar la costilla de la pleura parietal y necesitaría un tubo de tórax adicional. Si se hace la toracoscopia, igualmente llevaría tubo de tórax, una toracostomía cerrada. Esos serían mis comentarios. La parte neurológica es la más triste de toda la recurrencia de esta enfermedad y básicamente por lo que usted explicó, si al paciente se le hace diagnóstico de compresión neurológica y neurogénica, hay que ver qué escuelas quedaron en el momento que uno lo interviene y no puede uno, digamos, prometer que eso se va a quitar 100%. Hay que tomar otras medidas, pero si no se corrige la causa compresiva, pues va a ser imposible ayudarle al paciente con el manejo. Entonces, depende mucho del tiempo. Hay pacientes con complicaciones secundarias a fracturas claviculares desplazadas, con serias deformidades que pueden desarrollar rápidamente estas compresiones y que de pronto son las que podemos resolver, pero la mayoría que tienen un componente crónico va a ser muy difícil. Otra situación importante en los pacientes es la documentación. Yo lo mencionaba en las anteriores sesiones que uno, para documentar el daño neurogénico y la compresión neurogénica, lo hace de manera indirecta con la presión anatómica sobre la arteria. La vena está, si la variante anatómica está adecuada, está anterior al escaleno anterior y obviamente con maniobras también puede uno demostrarlo con imágenes de venografía y arteriografía el sitio de la compresión. Espero que haya preguntas. De verdad que los invito ahora con esta presentación final de este tema, en el tema quirúrgico, para que ustedes, por favor, hagan las preguntas para resolverlas y nuevamente muchas gracias por todos los que han participado en la revisión del tema. Creo que esta revisión es envidiable en cualquier nivel académico del país y del mundo, lo que hemos hecho en este grupo con este tema. Muchas gracias primero al doctor Delgado por la presentación y al doctor Barrera por sus comentarios. No sé si alguno tiene alguna pregunta, en el chat no nos dejaron. No sé si quieren levantar su mano y participar. Sebastián, Paula Camila,
Camilo. No, profe, la verdad yo también veo que revisamos ampliamente el tema y pues muy contento de que eh, hayamos revisado tan ampliamente este tema y en todos los niveles, ¿no? Desde lo básico hasta hoy, la revisión tan buena de Diego, de toda la parte quirúrgica que pues es importante pues, para los residentes, para Pablo y para mí. Y muy gráfico con los videos. Solo agradecerle a Diego por la presentación y por eso. Gracias. Profe, de pronto tengo una duda. Bueno, la presentación también súper buena, como ya han dicho todos, pero mi pregunta es Bueno, puede enfocada ser la en hora, en ya estamos operaciones. cansados, 8:20. Y creo que revisamos el tema ampliamente. Pero bueno, yo creo que estos documentos quedan, afortunadamente, la virtualidad y la posición en las redes y en los sistemas que tenemos hacen que pueda ser de fácil acceso para volver a repasar, para revisar, para compartir. Yo creo que son documentos muy valiosos. Muchas gracias.